A continuación, salud dermatológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica. Buenos días, estimados televidentes. Les saluda su dermatólogo amigo, el doctor Juan Francisco Barzallo Viteri. Vamos a continuar con un interesante tema de la dermatitis atópica, cuyos televidentes interesados pues se han comunicado conmigo a través de las redes sociales y a través de los teléfonos que salen en pantalla. De esta manera pues podemos interactuar con ustedes, queridos teleaudientes. Bueno, para continuar en este tema, la vez anterior pues justamente nos quedamos en que íbamos a seguir comentando sobre lo que sucede con esta interesante enfermedad que se llama dermatitis atópica, que ya les había comentado en un inicio que es una enfermedad inflamatoria de la piel, pero con un carácter especial que tiene que ver con la herencia, con el carácter hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos de alguna manera a heredar. Si el papito, la mamita, un abuelito o alguien antes tuvo esta enfermedad, es muy probable que, de acuerdo a la carga genética de la mamá y del papá, en mayor o menor grado, el descendiente va a presentar la sintomatología o los problemas de la dermatitis atópica. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene que ser cuidada y conocida desde un inicio para que desde pequeñitos los niños sepan cómo cuidarse, evitar esos gatillos que nosotros los llamamos, es decir, lo que hace que se presente la enfermedad y que tenga rebrotes y que cada vez sea a veces difícil de control. De esta manera, nosotros podemos seguir conversando de esto. Uno de los puntos importantísimos a tratar es la calidad de vida. ¿Qué quiere decir la calidad de vida? Tanto involucra al paciente como involucra a toda la familia. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solo el paciente se va a sentir mal, no solo el paciente va a estar molesto, no solo el paciente va a estar irritado, que dependiendo de la edad va a poder hablar, va a poder decir. En cambio, en otro momento, si es un niño, un lactante, simplemente va a rascarse, simplemente va a frotarse y de esa manera pues él va a expresar esa incomodidad. ¿Y se va a transmitir en qué? Va a ser un niño o un lactante que no va a dormir y obviamente tampoco va a dejar dormir a sus papacitos o a quien le cuiden. Es un pacientito que va a estar irritable todo el tiempo, no va a comer bien, es decir, tenemos problemas hasta de alimentación, de desnutrición que pueden llegar a alguno de ellos y siempre va a tener algún tipo de alteración en su actividad diaria. ¿Y esto qué quiere decir? Que no va a responder bien en la escuelita, que no va a responder bien en sus actividades de trabajo, que siempre se va a estar rascando, que siempre se va a estar frotando y de esa manera pues no va a poder tener un buen comportamiento en su escuela y si es mayor pues como adulto en su trabajo. Continuamos, vamos a observar en la siguiente diapositiva unos cuadritos que van a ser muy interesantes para que ustedes vayan viendo. Como ya lo vimos hace un momentito, esas lesiones se van a empezar a engrosar. ¿Qué va a suceder? Esa piel se va a hacer más gruesa y esa piel también va a empezar a descamar. Y cuando nosotros ya la hemos rascado, cuando nosotros ya la hemos lastimado, ¿qué va a suceder? Muy fácilmente va a ingresar
a través de ese daño de la piel cualquier sustancia irritante o alergeno que va a ser un gatillo, es decir, va a despertar la enfermedad y va a iniciar ese círculo vicioso que habíamos conversado con anterioridad y que ustedes lo pueden ver en YouTube, para que sepan desde un inicio de qué se trata esta enfermedad. Va a ingresar y va a detallar, va a detonar cualquier tipo de agresión que va a empezar con el círculo vicioso, que es el prurito, la comezón, el engrosamiento de la piel. Y a la larga, obviamente, va a producir alteraciones estéticas. Ahora, esta presentación de esta enfermedad va a ir variando según la edad, como vamos a ver en el siguiente cuadro, en donde podemos observar que las lesiones en la piel varían un poquito. Es decir, por ejemplo, en los bebés, en los lactantes, hablamos hasta los 2 años de edad, va a afectarles las mejillas, principalmente la carita, pero se va a respetar, por ejemplo, el triángulo nasolabial. ¿Qué sucede? Por lo general, cuando se afecta esto, quiere decir que existe algo adicional, una dermatitis de contacto, por lo general al chupón, o una dermatitis de contacto cuando ya empiezan los niños a comer. A veces existen cierto tipo de cítricos que van a ocasionar este tipo de problemas, pero la dermatitis atópica por lo general en los bebés respeta este triángulo nasolabial. Puede afectarse la piel cabelluda, también estar afectada el tronco, las caras extensoras de las extremidades principalmente. Cuando aumentan de edad los niños y hasta antes de la pubertad, se alteran principalmente los sitios anteriores de las flexuras, la cara anterior de los codos, la cara posterior y anterior, por ejemplo, de las rodillas, la nuca, se afecta la zona perioral, las mejillas, el dorso de manos y pies. Y cuando el paciente es adulto, es decir, puede ser que haya tenido cuando fue lactante o cuando fue niño algún tipo de brote que simplemente se controló con algún tipo de cremita normal y no pasó nada, o evitó esos gatillos sin haberse dado cuenta, es decir, no se expuso mucho a los cambios altos de temperatura, al polen de las flores, al polvo que existe en las alfombras, a los animalitos, que lastimosamente no tenemos nada en contra de los animalitos, pero el pelito o lo que ellos descaman principalmente en los gatitos pueden ocasionar que el niño, el puber o el adulto cuando respire, de esa manera van a ingresar estos alergenos y puede ser el inicio de una recurrencia de esta enfermedad, que como digo, puede haberlo iniciado de lactante, como puede presentarse también por primera vez en la pubertad, en la adolescencia o en el adulto. Y en el adulto nosotros vamos a ver que está afectado las mejillas, la piel cabelluda, el dorso de las manos y de los pies. Y estas áreas que ustedes ven en la fotografía, es muy común que nosotros vemos este tipo de lesiones. Asimismo, vamos a seguir comentando de la enfermedad y vamos a hablar de ciertos factores que son desencadenantes. Nosotros, de acuerdo a lo que veamos al paciente, lo vamos a calificar con una severidad. Es decir, no todos los pacientes son severos. No todos los pacientes están completamente afectados. Así es como hay niños, adolescentes o adultos que tienen la dermatitis atópica leve, que puede ser moderada y que puede ser severa. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta clasificación? Porque de eso va a depender el tratamiento que nosotros les vamos a dar. Inicialmente, y a todos los pacientes, nosotros siempre vamos a empezar con cremitas. Pero en las cremitas hay que tomar en cuenta que existen humectantes cuya característica principal es que tienen una mayor cantidad de agua, o los emolientes cuya diferencia es que a esta crema se le agrega ya alguna sustancia adicional que va a reparar la piel. Pero sucede que los emolientes en la mayoría de casos producen cierto tipo de escozor, cierto tipo de ardor, cierto tipo de molestia cuando se aplica sobre la piel, y los pacientes también empiezan a tener un poquito de fobia a las cremas. Por eso es importante que siempre nosotros que vamos a aplicar un tipo de cremita sea primero una humectante, y esta humectante la vamos a aplicar sobre la piel semihúmeda,
¿Qué quiere decir? Que si le damos un bañito al niño, por ejemplo, que ya vamos a hablar posteriormente cómo lo vamos a hacer, vamos a secar levemente la piel y sobre la piel semihúmeda vamos a colocar esta cremita humectante y posteriormente el tratamiento que esté indicado. Cuando es leve, entonces van a hacer esas medidas de humectación y a lo mejor algún tipo de corticoide de baja potencia. Si ya en cambio es moderado, el corticoide también ya va a aumentar en su potencia y vamos a utilizar también otro tipo de medicamentos para aliviar la enfermedad. Lo mismo y muy parecido lo hacemos de la parte moderada, en donde ya a lo mejor vamos a aumentar otro tipo de terapia inmunomoduladora, como la fototerapia. ¿Qué quiere decir la fototerapia? Es decir, que el niño puede recibir cierto tipo de radiación ultravioleta que principalmente está en el rango de la UVA y de la UVA1. Hay equipos especializados que a través de la fototerapia logramos que esas células, esos soldaditos que habíamos dicho, que son propios de nuestro cuerpo, que están alterados, que nos están atacando, que no están reconociendo nuestras propias células, esas células de defensa van a disminuir, se van a inmunomodular a través de la fototerapia. Y cuando es severo, en cambio, en muchos de los casos ya tenemos que hospitalizar al paciente para nosotros tener un control completo de que el tratamiento que va a recibir el niño, el adolescente o el adulto sea completo, porque ya muchas veces este paciente pues ya no puede estar solo, o si es un niño pues ya no es suficiente que quien le cuide, a su niñera o su mamacito, su abuelita, se haga cargo. Cuando los hospitalizamos vamos a dar ese tratamiento y vamos a acompañar en la mayor parte de los casos de medicación, en muchos casos inmunomoduladora o inmunosupresora, que es necesario ¿para qué? Para disminuir esa carga celular que nos está afectando y atacando a nuestra piel. Hay un índice muy importante que nosotros lo usamos, que se llama SCORAT. Este índice mide la severidad, como ya les dije, pero obviamente en este caso nosotros vamos a ir valorando de acuerdo a los signos que presente el paciente. ¿Qué quiere decir? Vamos a darle un puntaje cuando está muy rojo, vamos a darle un puntaje cuando la piel está muy gruesa, vamos a darle un puntaje cuando esa piel está seca, cuando está descamando. Y importantemente también nos da la oportunidad de valorar el prurito y los problemas del sueño. Esto es algo muy importante porque le damos un puntaje. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchos pacientitos que tienen estas lesiones y que pueden convivir con estas lesiones, pero hay otros en los cuales la severidad, aún teniendo no tantas lesiones, más la vemos en su comportamiento o en la afectación que tiene tanto en el sueño como ese prurito. Dese en cuenta lo que es que un paciente todo el tiempo o la mayor parte del tiempo esté rascándose. Empiezan los problemas en la escuelita, en su trabajo, porque van a pensar que va a tener algún tipo de infección contagiosa. Y no es así, esta enfermedad no es contagiosa. Obviamente sí se puede infectar, como lo vamos a ver en el transcurso de la charla o en las posteriores charlas, que sí se puede afectar la piel, puede darle una infección, puede afectarse con un virus, con el herpes, etcétera, o moluscos contagiosos, cualquier otro tipo de enfermedad lo puede afectar. Pero en este caso nosotros valoramos con este índice la severidad acompañada de la severidad que tiene en su afectación psicológica. Esta afectación que puede ser muy alta con unas lesiones muy bajas y a los cuales nosotros nos va a hacer pensar que aún teniendo lesiones que probablemente están en un índice leve, teniendo una afectación de conducta o psicológica alta, nosotros lo podamos decir que aún así es severo. Porque de esto va a depender, como les dije anteriormente, el tratamiento que nosotros vamos a colocar a cada uno de ellos. Vamos a seguir comentando y cómo lo vemos, lo valoramos y lo catalogamos de acuerdo a la afectación en el porcentaje que esté afectado su cuerpo.
y vamos a ir sumando, y esto nos va a ir dando justamente una cantidad de porcentaje que nos va a permitir, si nosotros estamos ya sobre el 25% del índice, que no quiere decir porcentaje de afectación en el cuerpo, en porcentaje de índice corporal, pero sobre 25 nosotros ya hablamos de moderado, y posteriormente cuando llegamos a 50 estamos hablando de severo. Bueno, continuamos con nuestras diapositivas y vamos a empezar, entramos ya en el aspecto que probablemente ustedes están esperando, porque dicen, bueno doctor, usted ya nos ha diagnosticado, ya nos ha ayudado, y me hace pensar que probablemente mi hijo, mi paciente, mi pariente tiene dermatitis atópica, porque recuerden que hay diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer. El primer diagnóstico diferencial nosotros lo hacemos con las dermatitis de contacto, con las dermatitis seborreica, con la psoriasis, con enfermedades más complicadas, con micosis fungoide, con pitiriasis de quenoide, que probablemente les confundo yo con estos nombres, pero nosotros tenemos que hacer un diagnóstico certero para poder de esta manera dar el tratamiento adecuado. Entonces, por lo general lo hacemos con la clínica, con la experiencia que tenemos, o pedimos algún examen sencillo para descartar alguna otra situación, o en ciertos casos tenemos que hacer una biopsia. Y la biopsia quiere decir sacar un pedacito de piel, mandar a nuestro histopatólogo de confianza para que nos descarte otro tipo de enfermedades y de esa manera hacer el diagnóstico adecuado. El cuidado de la piel, nosotros que llamamos en un inicio terapia superficial. ¿Qué quiere decir? Ya hemos hablado de esa terapia básica que se basa justamente en aplicar humectantes, unas veces solos en un inicio o acompañados con emolientes, que ya les dije que por lo general ya tienen sustancias reparadoras. En algunos casos vamos a tener que hacerlo de una manera oclusiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que colocar encima de la piel algún tipo de plástico, principalmente estos que se utilizan para cubrir los alimentos. ¿Para qué? Para que puedan profundizar, para que puedan traspasar la barrera cutánea semiimpermeable que normalmente tenemos y que pasen a nuestra piel, y de esa manera van a actuar mucho mejor y van a ayudarnos a reducir estos síntomas de la dermatitis atópica. Y muchos de los casos ya tendremos que utilizar corticosteroides, que no hay que tenerle fobia, que no hay que tenerle miedo si es que lo utilizamos de la forma adecuada, en la cantidad adecuada, en la potencia adecuada y en el tiempo determinado para que no ocasione mayores problemas a la piel. O vamos a utilizar otro tipo de sustancias que por lo general se hacen ya cuando el paciente necesita en una severidad moderada o cuando ya está severo, que nosotros hablamos de los inhibidores tópicos de calcineurina. No les quiero confundir, pero sí hay medicamentos que tenemos que utilizar aparte de los corticoides, pero estos medicamentos obviamente ya lo utilizamos cuando es necesario, nunca lo hacemos de inicio. Y como les había comentado, también podemos utilizar la fototerapia para inmunomodular estos soldaditos que están alterados en estos pacientes. Ahora, hay intervenciones no farmacológicas y farmacológicas. Sobre las no farmacológicas, primero, son estas recomendaciones que son aplicables a todos los grados de severidad y han demostrado ser eficaces para el control de la dermatitis atópica. En esto principalmente están los programas educativos, como les había dicho. Es decir, transmitir lo necesario, la información adecuada, que lo pueda escuchar, que lo pueda discernir, que lo pueda entender el paciente para que sepa de qué se trata su enfermedad y cómo puede cuidarse. ¿Cómo van a ser los cuidados de la piel? ¿Qué estrategias de prevención de desencadenantes o inicios de la enfermedad vamos a utilizar para evitar el ingreso de sustancias como alergenos que van a producir el inicio o una recurrencia de la enfermedad? Y la otra intervención obviamente son a través de fármacos, que ya vamos a conversar un poquito también de esto. ¿Qué productos
no se deben usar en pacientes que tienen dermatitis atópica. Y parecería que no es importante, pero sí lo es. Entonces, uno de ellos, y hay que tener mucho cuidado con los productos del cabello. Estos incluyen champú, acondicionadores, los mousse, geles, aceites, enjuagues, decolorantes o tintes del cabello permanentes que van muy importantemente a causar irritación y el inicio de una dermatitis atópica en la piel cabelluda. Muchos de ellos pueden tener ciertos tipos de sustancias como amoníaco que son irritantes. Otro de los productos que tenemos que evitar son esos que van a nivel facial, incluyendo las cremas de depilación o lociones, porque tienen sustancias irritantes. ¿Esto qué quiere decir? Que un pacientito en la cual está afectada su piel tenemos que evitar. También es importante las gotas oculares que a veces indiscriminadamente son utilizados por los pacientes y muchos de ellos tienen antibióticos que pueden producir irritación. No digo que no se puedan utilizar las gotas, sí, pero podemos utilizar lágrimas naturales cuando el ojito está un poco seco o cuando tenemos alguna infección y sea prescrito por un médico. Tenemos que evitar, por ejemplo, en los varoncitos principalmente, el rasurado con las navajas, porque podemos irritar mucho más. Y posterior al rasurado, normalmente nos colocamos alguna loción astringente, hay que evitarla, hay que evitar el alcohol, por ejemplo, hay que evitar los perfumes que nos pueden irritar más. Un consejo es cuando tengan ustedes este tipo de afección, utilizar en lugar de una rasuradora, utilizar una máquina eléctrica. En las mujercitas o actualmente en los varones, también que se producen o necesitan depilarse por su actividad, etcétera, es mejor utilizar terapias con láser. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos nosotros a destruir poco a poco ese vello y va a demorarse en crecer. Y vamos a evitar de esa manera la rasuradora. Es mejor tratar de utilizar algún tipo de cremita depiladora que nos va a ir mucho mejor. Hay que evitar, por ejemplo, los esmaltes. En las niñas principalmente, aunque veo que ahora también los varones se pintan las uñas, cuando tienen dermatitis atópica, evitar los esmaltes porque esto tiene sustancias, principalmente el níquel, que cuando se topan los párpados por cualquier circunstancia, inician una dermatitis de contacto y una posterior dermatitis atópica en los párpados. Esto es muy importante. Evitar el uso de textiles que tengan, por ejemplo, sustancias con látex, las licras principalmente. Entonces deben utilizar un tipo de ropa que tenga algodón. Y además tenemos que cortarle las etiquetas, tenemos que evitar el roce de la piel porque esto es muy común y nos puede utilizar y nos causar irritación. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado a este final de esta pequeña charla. Obviamente vamos a continuar porque nos falta mucho por hablar. En la próxima emisión, ya saben, los días martes a las 11 de la mañana y el reprise los días sábados, nos pueden ver a las 9 de la mañana y estar en contacto con nosotros o en los teléfonos o las redes sociales. Muchas gracias y buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica.